Mi hermana me humilló frente a 200 invitados. Mi venganza arruinó su vida perfecta. Hola a todos, antes de comenzar el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo impulso y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden ayudarnos. Muchas gracias. Continuemos con la historia. La copa de champán tembló en mi palma, no por nerviosismo, sino por la ira contenida que hacía vibrar mis músculos. Desde mi lugar, junto a una de las columnas decoradas con enredaderas blancas, veía a mi hermana Sabrina deslizarse por el pulido piso de mármol del gran salón de baile del Ritz-Carlton. Su vestido veraguán hecho a medida, un derroche de encaje y seda que costaba más que el primer año de hipoteca de mi penthouse, se arrastraba detrás de ella como un rastro de ambición líquida. 200 personas, lo más selecto de la sociedad neoyorquina, habían llegado para presenciar lo que ella proclamaba ser su boda de cuento de hadas, con Derek, un banquero de inversiones con sonrisa de anuncio y un currículum impecable que ella había enganchado tras solo 8 meses de relación. No pude evitar notar la ironía agria que se acumulaba en mi boca. Ella se casaba descaradamente por dinero y posición, mientras que a mí me exigían que financiara ese sueño a costa de mi propio esfuerzo. Soy Vivien, tengo 32 años, y cada arruga alrededor de mis ojos, cada noche de insomnio, es un testimonio del trabajo brutal que me ha traído hasta aquí. Mientras Sabrina, a sus 20 y tantos, estaba ocupada, encontrándose a sí misma, a través de una sucesión de amantes y trabajos efímeros pagados por nuestros padres, yo estaba inmersa en las interminables noches de estudio en la Facultad de Derecho, seguido por semanas laborales de 70 horas en una firma de Manhattan que devoraba almas. Hace 5 años, tomé el riesgo más aterrador de mi vida, fundar mi propia firma, especializándome en litigios comerciales. El éxito no fue instantáneo, fueron años de comida grasienta, de dudas que me mantenían despierta y de una soledad que pesaba más que cualquier código legal, pero dio sus frutos, de una manera que ni en mis sueños más ambiciosos hubiera imaginado. El año pasado, cerré un acuerdo que no solo solidificó mi reputación, sino que me permitió adquirir un penthouse con vistas que robaban el aliento a Central Park. Y ahora, ese mismo logro, mi santuario, se había convertido en el botín que mi familia creía merecer. Vivien, querida, te ves absolutamente radiante. La voz de mi madre, Diane, cortó mis pensamientos como un cuchillo untado en miel falsa. Se acercó con su sonrisa de cóctel, la que solo aparecía cuando el tema de conversación giraba en torno a lo que podía sacar de mí. Su cabello plateado estaba peinado con una precisión arquitectónica, y su vestido azul marino de diseñador probablemente costaba más que el alquiler mensual del apartamento de Derek. Necesitamos tener una pequeña charla familiar, cariño. Mi estómago se contrajo en un nudo familiar. En la casa Morrison, las charlas familiares eran sinónimo de rendición incondicional. Mamá, es el día de la boda de Sabrina, protesté, manteniendo mi voz lo más neutral posible. ¿No puede esperar lo que sea esto? En realidad, no, apareció mi padre, Robert, a su lado como un refuerzo. A sus 58 años, todavía imponía respeto con su smoking a medida, pero sus ojos, del mismo gris acero que los míos, solo reflejaban la decepción incesante que había sido la banda sonora de mi vida. Hemos estado hablando de tu situación de vivienda. ¿Mi situación de vivienda? Dejé mi copa de champán en una mesa cercana, sintiendo que necesitaba ambas manos libres para lo que se avecinaba. El cristal fino hizo un pequeño clink contra el mármol, un sonido absurdamente delicado para la tensión que se cernía. ¿Qué pasa con mi situación de vivienda? Bueno, cariño, la voz de mi madre adoptó ese tono empalagoso y condescendiente que siempre usaba para enmarcar una demanda como un favor. Sabes que Sabrina y Derek van a comenzar su familia enseguida. Van a necesitar mucho más espacio que ese pequeño apartamento que Derek ha estado alquilando en Queens. Parpadeé, incredulidad. Ni siquiera están embarazados todavía, mamá, pero lo estarán pronto. La voz de Sabrina, aguda y triunfante, resonó sobre nuestro pequeño círculo mientras se unía a nosotros, enganchada del brazo de su nuevo esposo. A los 28 años, era innegablemente hermosa, con su cabello castaño rojizo y ojos verdes esmeralda, pero su expresión siempre tenía un tinte calculador que me gelaba la sangre. Estamos planeando empezar a intentarlo de inmediato. Queremos tener al menos 3. Felicidades, murmuré, la cautela tensando cada músculo de mi espalda. Estoy segura de que encontrarán un lugar encantador, un brownstone quizás, para criar a su familia. Ya lo tenemos, Sabrina soltó con una sonrisa deslumbrante, sus ojos clavados en los míos con una mezcla de desafío y certeza. Queremos tu penthouse. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico, quitándome el aire por un segundo. Disculpa, ahora, Vivien, antes de que te pongas a la defensiva, intervino mi padre, adoptando ese tono de voz condescendiente que usaba cuando estaba convencido de su propia razón. Piensa en esto con lógica, eres una mujer soltera. No necesitas todo ese espacio. 3 dormitorios, esa terraza, es excesivo para una persona. Sabrina y Derek, por otro lado, están formando una familia. Necesitan espacio para los niños,
para su futuro. Es lo sensato. ¿Quieren que renuncie a mi hogar? Las palabras me sabían a ceniza. No podía procesar la audacia. Estaban hablando del hogar por el que había trabajado hasta el agotamiento, por el que había firmado préstamos que me quitaban el sueño, como si fuera un mueble que podía regalarse por capricho. No renunciar, corrigió mi madre rápidamente, agitando una mano como si espantara un mosquito molesto. Intercambiar. Podrías tomar el apartamento de Derek, es perfectamente adecuado para una persona soltera. Hasta tiene una pequeña balcony, un estudio de 600 pies cuadrados en Queens. La pregunta salió de mi boca con una risa seca y cortante. ¿Están sugiriendo seriamente que intercambie mi penthouse de 3 dormitorios en el Upper West Side, con vistas a Central Park, por un estudio en Queens? Di bien, no seas tan dramática. Sabrina frunció el ceño, como si yo fuera una niña berrinchuda. No es como si usaras todo ese espacio. ¿Para qué necesitas 3 dormitorios? Ni siquiera tienes novio. Es un desperdicio. La puñalada, calculada y precisa, encontró su marca. Sabrina siempre había sido la experta en explotar mis puntos débiles, y mi vida sentimental, o la falta de ella según sus estándules, era su favorita. Necesito esos dormitorios porque es mi casa, respondí, sintiendo como mi voz se elevaba un tono, traicionando mi creciente furia. Me lo gané, lo pagué, y no voy a renunciar a él. Vivian Elizabeth Morrison, la voz de mi madre perdió toda su dulzura falsa, volviéndose áspera y cortante. Eso es increíblemente egoísta. La familia es lo primero, siempre. ¿Dónde está tu sentido de la lealtad? Una risa amarga y no del todo sana me escapó. ¿Alguno de ustedes me ha tratado alguna vez como familia? Cuando necesitaba ayuda para prepararme para el examen de la barra, me dijeron que estaba siendo antisocial. Cuando establecí mi propio negocio y luché durante meses sin un sueldo estable, me acusaron de ser irresponsable y descuidada. Cuando finalmente tuve éxito, fingieron que fue un golpe de suerte, un accidente. ¿Me hablan ahora de lealtad? Eso no es verdad, dijo mi padre, pero su voz carecía de toda convicción, plana y hueca. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó sobre mi vida, mi carrera, o si era feliz? Pero en el momento en que tengo algo que Sabrina desea, de repente vuelvo a ser familia. ¿Es conveniente, no? Sabrina dio un paso al frente, su rostro sonrojado por una rabia que ya no podía contener. ¿Sabes cuál es tu problema, Vivian? Siempre has estado celosa de mí, desde que éramos niñas. No puedes soportar que me esté casando, que vaya a tener la familia perfecta, los hijos, la vida que tú nunca tendrás porque todo lo que sabes hacer es trabajar. No estoy celosa de ti, Sabrina, dije, y era la verdad más pura que había salido de mis labios en toda la noche. Estoy decepcionada de ti, de todos ustedes. ¿Decepcionada? Se rió, un sonido áspero y feo. ¿Tú estás decepcionada de mí? Yo soy la que se está casando. Yo seré la que le dé a mamá y a papá sus tan ansiados nietos. ¿Qué has hecho tú, además de acumular dinero como una avara? He construido una vida, dije, mi voz bajando a un susurro cargado de intensidad. He trabajado duro por cada cosa que tengo. Me he ganado mi respeto, mi independencia, mi hogar. Y nunca les he pedido nada a ninguno de ustedes. Bueno, ahora te estamos pidiendo algo, afirmó mi padre con una firmeza que no admitía réplica. Tu hermana necesita ese penthouse más que tú. Es hora de que hagas algo por esta familia, en lugar de solo pensar en ti misma. Robert tiene razón, dijo mi madre, alzando la voz lo suficiente para que varios invitados cercanos giraran la cabeza. Los niños egoístas no merecen el éxito. Tu familia te lo ha dado todo, y ahora ni siquiera quieres ayudar a tu propia hermana en el día más importante de su vida. La acusación era tan ridícula, tan grotescamente alejada de la realidad, que por un momento me quedé sin palabras. ¿Me lo dieron? Finalmente logré articular. Trabajé en 3 empleos diferentes para pagarme la facultad de Derecho. Viví a base de fideos ramen durante 2 años enteros mientras construía mi práctica desde cero. Nunca les he pedido un centavo. Ustedes ni siquiera vinieron a la inauguración de mi firma. Los hijos de tu hermana necesitan hogares de verdad, declaró mi padre, hablando ahora claramente a través del salón de baile, haciendo que docenas de miradas se volvieran hacia nosotros. No un apartamento abarrotado, merecen algo mejor, un comienzo adecuado. Pero es que ni siquiera existen todavía, protesté, pero sabía que estaba perdiendo esta batalla insana. Mi familia siempre había sido experta en el arte de torcer la realidad para hacerme sentir culpable por mis propios logros. Sabrina se acercó más, hasta que pude sentir el calor de su aliento y oler su perfume caro. Su voz bajó a un susurro desagradable y lleno de veneno. ¿Sabes qué, Vivian? Estoy harta de pretender que me importan tus sentimientos. Siempre supe que yo era la hija superior. Soy más bonita, soy más simpática, soy la que realmente hace felices a mamá y a papá. Y ahora, finalmente, estoy consiguiendo lo que siempre he merecido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de perfume y arrogancia, desafiándome. A nuestro alrededor, los invitados se habían acercado más, formando un semicírculo discreto pero audible. Las conversaciones habían amainado,
reemplazadas por susurros expectantes. Todos sentían el drama, se alimentaban de él. ¿Qué es eso que siempre has merecido?, pregunté, mi voz tan suave como el filo de una navaja. ¿Qué es exactamente, Sabrina? Todo, respondió ella, con una simpleza aterradora. El penthouse, el respeto, la vida que has estado acaparando para ti sola. Me lo merezco todo, y finalmente lo voy a conseguir. Hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con lágrimas de furia. Lo conseguiré por encima de tu cadáver si es necesario. La bofetada llegó tan rápido que no vi más que un destello blanco. Su mano, adornada con la uña recién hecha, se estrelló contra mi mejilla con un chasquido seco y penetrante que cortó el aire como un disparo. El sonido resonó en la acústica perfecta del salón de baile, y por un brevísimo instante, hubo un silencio absoluto. 200 personas contuvieron la respiración al unísono. Luego, comenzaron las risas. Empezó con unas pocas risitas sofocadas entre el grupo de amigas de Sabrina, las mismas que siempre me habían menospreciado por ser demasiado seria y centrada en la carrera. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Pero se propagó una infección de humor cruel, extendiéndose como un reguero de pólvora entre los invitados. Gente que no conocía de nada se reía abiertamente, señalándome con la mirada y murmurando detrás de sus manos. Fragmentos de sus conversaciones llegaron a mis oídos como cuchilladas. ¿Viste eso? En realidad la abofeteó. Ya era hora de que alguien pusiera a Vivien en su lugar. Siempre supe que era una engreída, se lo tenía merecido. Sentí el calor del golpe extenderse por mi mejilla, una marca de fuego y vergüenza. Pero no lloré, ni una sola lágrima. Me negué a darles esa satisfacción. En cambio, me quedé allí, plantada, sintiendo el peso de 400 ojos clavados en mí, escuchando sus risitas y sus juicios precipitados. Sabrina sonrió, una expresión de triunfo puro y victoria. Tal vez ahora, dijo, con la voz cargada de desdén, empezarás a actuar como una verdadera hermana. Miré a mis padres. Estaban parados justo detrás de ella, como sus guardaespaldas personales. Ninguno de los dos se movió para disculparse en su nombre, o para comprobar si estaba bien. Solo observaron, con una mezcla de expectación y fastidio, como si estuvieran esperando a que esta humillación final quebrara mi voluntad. Y fue en ese preciso instante, rodeada de las risas de 200 personas y la mirada aprobatoria de mis padres, cuando algo dentro de mí se quebró para siempre. No mi espíritu, sino las cadenas de cualquier lealtad residual que pudiera haber guardado. Se habían equivocado de persona. No estaban tratando con la niña que anhelaba su aprobación, estaban tratando con una litigante que había hecho trizas a oponentes mucho más formidables que ellos en la sala de un tribunal. Y habían cometido un error crucial, me habían humillado frente a 200 testigos, entre los cuales se contaban algunas de las figuras más prominentes de los círculos legales y comerciales de Nueva York. Personas que me conocían, que me respetaban, y que ahora estaban presenciando de lo que era capaz la familia Morrison. Con una calma que me sorprendió a mí misma, metí la mano en mi pequeño bolso de noche y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban notablemente quietos, la adrenalina convertida en un frío propósito. «Vivien, ¿qué estás haciendo?». La voz de mi madre sonó inquieta, el primer atisbo de duda asomando en su tono. La ignoré. Abrí la aplicación de mensajería y empecé a escribir, mis pulgares moviéndose con rapidez y precisión sobre la pantalla. «Vivien, guarda ese teléfono», ordenó mi padre, su voz grave. «Ya te has avergonzado suficiente por esta noche». «No», dije en voz baja, sin levantar la vista de la pantalla iluminada. «Yo no soy la que debería estar avergonzada». Sabrina intentó arrebatarme el teléfono, estirando la mano con un movimiento brusco, pero me hice a un lado con agilidad. Mi pulgar presionó «enviar» justo cuando sus dedos rozaban la pantalla. Un bus digital silencioso marcó el punto de no retorno. «¿Qué hiciste?», siseó, sus ojos verdes brillando con una mezcla de ira y aprensión. La miré a ella, luego a mis padres, y finalmente recorrí con la mirada a la multitud de invitados que nos observaban con un morbo apenas disimulado. Sus expresiones confusas eran casi hilarantes. Claramente, esperaban que, derrotada, cediera al fin a sus demandas, o que rompiera a llorar y huyera del salón. No esperaban que me defendiera, no esperaban contraatacar. Elegí la venganza, dije, y por primera vez esa noche, una sonrisa fría y genuina se dibujó en mis labios. La venganza que los silenciará para siempre. Sus rostros se llenaron de confusión. Mi teléfono zumbó, una vez, luego otra, y luego se convirtió en un vibrar casi continuo, una cacofonía de notificaciones que sonaba como un enjambre de abejas enfurecidas. «Vivien, ¿qué has enviado?». La voz de mi madre se volvió aguda, el pánico empezaba a apoderarse de ella. «Un mensaje al grupo de chat», expliqué con una calma deliberada. «Ya sabes, ese con todos mis amigos abogados, los periodistas con los que he trabajado en casos de alto perfil, los contactos de negocios que he cultivado a lo largo de los años, básicamente, la gente que realmente importa en esta ciudad». El rostro de Sabrina perdió todo su color.
¿Qué clase de mensaje? Solo una pequeña actualización en tiempo real sobre los eventos de esta noche, dije, proyectando mi voz para que llegara a los oídos curiosos más cercanos. Cómo mi familia se acercó a mí para exigirme que les entregara mi penthouse. Cómo mi madre proclamó que los niños egoístas no merecen el éxito. Cómo mi padre declaró que los hijos hipotéticos de mi hermana necesitaban hogares de verdad, más que yo. Y cómo mi hermana, la novia, me abofeteó con toda su fuerza frente a 200 personas porque me negué a regalarles el trabajo de toda mi vida. El salón de baile se había quedado en un silencio sepulcral. Hasta el cuarteto de cuerdas, en un rincón, había dejado de tocar, sus arcos inmóviles sobre los instrumentos. También mencioné, continué, mi voz clara y nítida en el vacío, como todos ustedes se rieron. Qué divertido les pareció que una mujer exitosa fuera, puesta en su lugar, de manera tan contundente por su propia familia. Vivien, tienes que borrar eso ahora mismo, advirtió mi padre, su voz era un rugido contenido, pero yo podía ver el miedo asomando en sus ojos. Me encogí de hombros, un gesto de indiferencia estudiada. ¿Borrar qué? La verdad. De todos modos, es demasiado tarde, ya se ha compartido. ¿Sabes cómo funcionan las redes sociales, papá? Una vez que la verdad sale a la luz, es imposible de contener, se propaga. Mi teléfono no dejaba de vibrar, una sinfonía de apoyo y furia en mi nombre. Podía sentir cómo la historia se expandía digitalmente, más rápido de lo que jamás había imaginado. Eres una bruja vengativa, gritó Sabrina, pero su voz temblaba, perdiendo su seguridad inicial. No, Sabrina, solo estoy harta de ser tu felpudo personal. Derek, que había permanecido como un espectador mudo y atónito durante toda la discusión, finalmente encontró su voz. Vivien, tal vez podamos hablar de esto en privado, encontrar una solución. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Lo miré, y por primera vez sentí un atisbo de lástima por él. Te casaste con la familia equivocada, Derek. No tienes ni la más remota idea de en lo que te has metido. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Su tono revelaba una genuina y patética confusión. Quiero decir que tu nueva esposa y tus suegros acaban de hacerse enemigos de algunas personas muy poderosas. ¿Sabes quién es la jueza Margaret Chen? Hice una pausa para que el nombre resonara. Varias cabezas entre la multitud asintieron. Estuvo aquí esta noche, lo vio todo. Ya me envió un mensaje de texto expresando su disgusto por el comportamiento de tu esposa. El rostro de Sabrina pasó del blanco al verde pálido. La jueza Chen no era solo una jurista respetada, era una institución, conocida por su integridad feroz y su absoluta intolerancia hacia los abusos y las pellezades de la alta sociedad. Y David Rodríguez, del New York Times, continué, pasando el dedo por la pantalla de mi teléfono como si leyera una lista. Me ha estado siguiendo toda la noche, buscando una entrevista sobre mi último caso. Él también fue testigo. En este momento me está preguntando si quiero hacer un comentario sobre cómo son tratadas a menudo las mujeres profesionales exitosas por sus propias familias. Parece que quiere escribir un artículo de opinión. Vivien, detente, suplicó mi madre, su elegancia desmoronándose por momentos. Estás arruinando la boda de tu hermana. Es su día. Sabrina arruinó su propia boda cuando decidió agredirme físicamente frente a 200 personas, repliqué sin piedad. Ella y ustedes. Fue solo una bofetada, insistió Sabrina, su voz quebrada. Está siendo dramática, como siempre. Fue una agresión, Sabrina, y fue presenciada por 200 testigos, incluidos varios abogados, una juez de la Corte Suprema del Estado y, al parecer, un reportero del Times. ¿Quieres saber lo que yo merezco? Merezco no ser atacada físicamente por mi propia familia en público. Mi teléfono sonó, esta vez con una llamada entrante. Miré la pantalla y dejé escapar una sonrisa pequeña y fría. Oh, esto es interesante. Es Amanda Walsh, de Walsh & Associates. El nombre surtió el efecto deseado. En los círculos adinerados de Nueva York, Amanda Walsh era sinónimo de control de crisis de alto perfil para cuando las cosas se ponían realmente feas. Está ofreciendo sus servicios, pro bono. El hecho de que una firma de ese calibre estuviera ofreciendo sus servicios gratuitamente significaba solo una cosa: consideraban que mi caso era una causa ganadora y una publicidad masiva. El rostro de Sabrina estaba completamente desprovisto de sangre. Vivien, por favor, susurró, las lágrimas empezaban a arrastrar su rímel perfecto. Lo siento, no quise golpearte. Estaba emocional. Es el estrés de la boda. ¿Lo sientes? Mi risa fue un eco vacío. Sientes que haya consecuencias. Sientes que tu reputación se esté desmoronando más rápido de lo que puedes decir, Vera Wang, pero no sientes lo que hiciste. Lo siento, insistió, con lágrimas ahora reales en sus ojos. Me disculparé públicamente, les diré a todos que fue un error, un momento de locura. Demasiado tarde para eso, dije, y mi voz sonó cansada de repente. El daño está hecho, y lo estaba. Podía verlo en los rostros de la multitud que nos rodeaba. Las risas se habían extinguido por completo, reemplazadas por susurros incómodos, miradas de reproche y un distanciamiento físico palpable. La gente se alejaba de mi familia como si llevaran una plaga.
Los teléfonos de los demás invitados también empezaban a iluminarse, a vibrar. La noticia se estaba filtrando, envenenando el ambiente de la lujosa boda. ¿Qué quieres?, preguntó mi padre. Su voz era un susurro ronco, cargado de una derrota que nunca antes le había escuchado. Quiero que me dejen en paz, dije, con una simpleza absoluta. Los tres. Quiero que dejen de tratarme como su cajero automático personal y su chivo expiatorio emocional. Quiero que dejen de esperar que sacrifique mi felicidad, mi seguridad y mi trabajo duro por la conveniencia y los caprichos de Sabrina. Y quiero que dejen de fingir que la palabra, familia, significa algo para ustedes más allá de lo que pueden obtener de mí. Vivien, todavía somos tu familia, murmuró mi madre, pero su voz carecía de toda fuerza. No, dije, y la palabra resonó con una finalidad aterradora. No lo son. La familia no te exige que renuncies a tu hogar. La familia no te grita y te humilla en público. La familia no te agrede físicamente en tu propia boda. La familia se apoya mutuamente. Se alegra por los éxitos del otro. Se trata con respeto. Ustedes nunca han hecho ninguna de esas cosas por mí. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto de mi asistente, Jenny. Lo sostuve para que todos pudieran ver la pantalla iluminada. Vivien, TMZ está llamando a la oficina. Quieren saber si eres la abogada que fue abofeteada en la boda del Ritz. ¿Qué les digo? TMZ, dije en voz baja. Esto ya no es solo un chisme de la alta sociedad. Esto se está convirtiendo en una noticia nacional. Sabrina rompió a llorar abiertamente, unos sollozos convulsivos que sacudían su cuerpo. Vivien, por favor, este es el día de mi boda. No lo arruines. Yo no estoy arruinando nada, Sabrina. Solo me estoy negando a ser tu víctima, por primera vez en mi vida. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Derek, desesperado, mirándome como si yo tuviera la varita mágica que podía deshacer el desastre. Dime cómo arreglamos esto. Lo miré, luego a mis padres, y por último a mi hermana, que se desmoronaba en su vestido de novia de ensueño, convertido ahora en un traje de humillación. No puedes arreglar esto, Derek. Así son ellos. Esto es lo que hacen. Toman y toman y toman, hasta que no queda nada. Y cuando finalmente, te atreves a decir, no, te atacan por ello. El salón de baile comenzaba a vaciarse de forma visible. Los invitados, incómodos y conscientes de que estaban presenciando un derrumbe social en cámara rápida, inventaban excusas apresuradas y se escabullían hacia las salidas. La boda de cuento de hadas de Sabrina se había convertido en un naufragio público, y nadie quería estar en el barco cuando se hundiera por completo. El penthouse es mío, dije, mi voz suave pero implacable. Me lo gané, lo pagué, y me lo quedo. Si quieres vivir en un lugar bonito, Sabrina, te sugiero que consigas un trabajo. Trabaja por ello, como hice yo. No puedo creer que me estés haciendo esto, murmuró entre sollozos. Yo no puedo creer que me haya tomado tantos años hacerlo. Cuando me di la vuelta para marcharme, mi padre me agarró del brazo con fuerza. Vivien, espera. Podemos arreglar esto. Terapia familiar, mediación, lo que tú quieras. Nombra tu precio. Miré su mano, sus nudillos blancos apretando la seda de mi manga, luego levanté la mirada hacia sus ojos. Suéltame, papá. Me soltó al instante, como si mi brazo estuviera al rojo vivo. La lección sobre el contacto físico no consentido, después de lo que acababa de pasar, era demasiado obvia incluso para él. No hay nada que arreglar, les informé a los cuatro. Ustedes tomaron su decisión esta noche. Me eligieron a ella sobre mí, como siempre lo han hecho. Eligieron su conveniencia sobre mi trabajo duro. Eligieron sus demandas sobre mis límites. Y cuando me mantuve firme, eligieron verla agredirme en lugar de defenderme. No sabíamos que iba a golpearte, gritó mi madre, su voz quebrada por el pánico, pero no la detuvieron. No se disculparon por ella. Ni siquiera se acercaron a ver si estaba bien. Simplemente se quedaron ahí, parados, y dejaron que sucediera. Comencé a caminar hacia la gran puerta doble del salón de baile, mis tacones altos haciendo eco en el mármol con un ritmo firme y decidido. Detrás de mí, podía oír los sollozos histéricos de Sabrina, los murmullos frenéticos de mi madre tratando de consolarla y los gruñidos de rabia impotente de mi padre. Pero no miré atrás. En la puerta, me di la vuelta una última vez. El salón, antes resplandeciente y lleno de vida, ahora parecía la escena de un crimen social. Los pocos invitados que quedaban formaban pequeños grupos de murmullos, señalando y sacudiendo la cabeza. La novia, con el maquillaje destrozado y el vestido manchado de lágrimas, era un espectáculo patético. El novio parecía un hombre en estado de shock. Mis padres intentaban, inútilmente, contener un daño que ya se había extendido como un virus digital. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto?, exclamé, y mi voz resonó en el vasto espacio casi vacío. Los habría ayudado, si me hubieran preguntado amablemente, si me hubieran tratado con un ápice de respeto, si me hubieran hablado como a una hermana y una hija, en lugar de como a un recurso a explotar. Los habría ayudado a encontrar un apartamento maravilloso. Incluso podría haberles ayudado con el pago inicial. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier risa o grito. Era el sonido del arrepentimiento, amargo e inútil. Pero no pidieron ayuda,
continué. Exigieron mi hogar, me gritaron, me insultaron. Y luego, cuando tuve la osadía de negarme, me atacaron físicamente. Así que ahora, no obtienen nada. Salí del Ritz-Carlton con la cabeza en alto, la mejilla aún ardiente pero mi espíritu más liviano que nunca. El viaje en ascensor hacia abajo fue surrealista, un descenso en silencio desde el mundo de fantasía roto de arriba hacia la fría y realista noche de Nueva York. Aún podía oír, amortiguados por las puertas de bronce, los ecos del caos que dejaba atrás. Mi teléfono no dejaba de vibrar, una textura constante en mi mano. Con cada notificación, sentía una mezcla de alivio liberador y un pavor sordo por lo que había desatado. El vestíbulo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El gerente nocturno, un hombre de unos 50 años con una elegancia discreta, se acercó a mí con preocupación genuina en el rostro. Señorita Morrison, ¿está todo bien? Escuchamos que hubo cierta conmoción en el salón de baile. Hice una pausa, asimilando el hecho de que los rumores ya se habían filtrado incluso al personal. Estoy bien, gracias. Solo, drama familiar. Asintió con comprensión, pero vi el destello de conocimiento en sus ojos. Para la mañana siguiente, esta historia habría recorrido la red de chismes de todos los hoteles de lujo de la ciudad. Afuera, el aire fresco de octubre golpeó mi rostro. La ironía de que el viento me diera otra bofetada no pasó desapercibida. Me quedé en la acera, observando el tráfico fluir por Central Park South, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de hacer. Una parte de mí, la hija que siempre había anhelado su aprobación, estaba aterrorizada. La otra parte, la abogada que había luchado por cada centímetro de su territorio, se sentía más viva y libre que nunca. Mi teléfono sonó. Era Riley, mi amiga más cercana desde la Facultad de Derecho, ahora una fiscal temible. Vivien, ¿qué demonios está pasando? Acabo de ver tu mensaje grupal y ahora mi feed de Instagram está explotando con un video. ¿Sabrina realmente te golpeó? En efecto, respondí, y comencé a caminar, necesitando moverme, dejar atrás el Ritz y todo lo que representaba. Justo en medio del salón de baile. Dios mío, ¿estás bien? ¿Necesitas que vaya? Estoy bien, Riley. En realidad, estoy mejor que bien. Creo que por fin soy libre, libre de pretender, libre de sentirme culpable por mi éxito, libre de andar de puntillas alrededor de sus egos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Vivien, sabes que esto se va a poner feo, ¿verdad? ¿Cómo? Realmente feo. Del tipo que arruina relaciones y carreras. Lo sé, suspiré, pero sin arrepentimiento. Pero estoy cansada de ser la que siempre tiene que aguantar, la que siempre tiene que ceder para mantener la paz. Que lo resuelvan ellos por una vez. ¿Y tus padres? Esto los va a destrozar. Hice una pausa, deteniéndome en una esquina mientras el semáforo cambiaba. Riley, se quedaron ahí y vieron a su hija bofetearme en público. Exigieron que le regalara mi casa a su hija de oro. Me llamaron egoísta por querer conservar lo que me gané con mi esfuerzo. ¿En qué momento exactamente se supone que debo empezar a preocuparme por sus sentimientos? Tienes razón, dijo ella, su voz más suave. Lo siento, es solo que, sé lo mucho que la familia siempre ha significado para ti. La familia significa todo para mí, corregí. Pero ellos dejaron de ser mi familia hace mucho, mucho tiempo. Yo era la única que no quería verlo. Después de colgar, decidí caminar las 40 manzanas hasta mi apartamento. Necesitaba el tiempo, el aire, la familiaridad de mi ciudad para procesarlo todo. Mientras caminaba, mi teléfono siguió vibrando. Mensajes de compañeros de trabajo que habían estado en la boda, expresando su indignación y apoyo. Mensajes de amigos de la Facultad de Derecho, ofreciendo ayuda legal si la necesitaba. Y luego, los mensajes de los periodistas, que ya habían conseguido mi número. El mensaje más sorprendente vino de Patricia Winters, la socia principal de mi antigua firma. Nos habíamos separado en buenos términos, pero no éramos cercanas. Vivien, me acabo de enterar. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Lo que te hicieron fue repugnante y te admiro por defenderte. Llámame si necesitas algo. Leer esas palabras, de alguien cuyo respeto profesional siempre había valorado, hizo que por primera vez en toda la noche mis ojos se llenaran de lágrimas. No de dolor, sino de gratitud. Era un recordatorio de que había construido una familia a mi alrededor, una basada en el respeto mutuo y la admiración, no en la obligación y la deuda. Para cuando llegué a mi edificio, tenía más de 200 mensajes y docenas de llamadas perdidas. Luis, mi portero, me miró con alarma cuando entré en el vestíbulo. Señorita Viviente, ¿está bien? Parece que ha tenido una noche difícil. Luis había estado ahí durante años. Me había visto pasar por el estrés de la barra, por rupturas amorosas, por las interminables noches de trabajo. Me conocía mejor que mi propia familia. He tenido mejores noches, Luis, pero creo que las cosas, finalmente, van a mejorar. Él sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Me alegra oír eso. Usted se merece toda la felicidad del mundo. En el ascensor de subida a mi penthouse, finalmente me permití mirarme en los reflejos de las puertas. Mi mejilla todavía estaba enrojecida, mi cabello un poco alborotado, mi maquillaje corrido, pero mis ojos,
Mis ojos estaban claros, enfocados y libres de la sombra de ansiedad que normalmente traía de los encuentros familiares. Me parecía a alguien que había pasado por el fuego y había salido forjada en acero. Al entrar en mi apartamento, sentí una olide de paz tan intensa que casi me dobló las rodillas. Las luces de la ciudad centelleaban a través de los ventanales, iluminando el espacio que era enteramente mío, cada centímetro cuadrado ganado con esfuerzo. Era mi santuario, mi logro, y nadie, me lo iba a arrebatar. Me serví una copa de vino tinto, me quité los zapatos y me senté en el sofá, preparándome para navegar por las consecuencias digitales que había desatado. Alguien había grabado un video de la bofetada. Ya estaba en Instagram, en Twitter, en Facebook. Se había vuelto viral. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo hacia mí y de condena hacia Sabrina. ¿Quién golpea a alguien en su propia boda? ¡Qué asco! Esa abogada es mi heroína. La hermana es una consentida y abusiva. No puedo creer que la gente se riera. Pero no era solo gente anónima. Reconocí nombres de socios senior de otras firmas legales, de jueces, de ejecutivos. La noticia se estaba filtrando en los círculos que más le importarían a mi familia, los de la reputación profesional y social. Mi asistente, Jenny, llamó a mi teléfono personal. Bien, lamento molestarte un sábado por la noche, pero esto es una locura. El buzón de voz de la oficina está lleno. TMZ, Page Six, CNN, todos quieren una declaración. Redacta una breve, le dije, sintiendo un cansancio repentino pero satisfactorio. Algo así como, la señorita Morrison agradece el apoyo recibido. En este momento, se está centrando en su trabajo y sus clientes y no hará más comentarios públicos sobre este asunto familiar privado. Manténlo vago y profesional. ¿Y, sobre presentar cargos? Preguntó con cautela. Hice una pausa. No lo había considerado en serio. No lo mencionemos. Mantengamos esa opción sobre la mesa. Al colgar, me di cuenta de que tenía hambre. No había probado becado en la boda. Pedí comida tailandesa y me sumergí en el torbellino online. Para última hora de la noche, la historia había explotado. No era solo un video viral, era un tema de debate. Blogueras feministas escribían sobre la expectativa de que las mujeres sacrificaran su éxito. Terapeutas familiares analizaban las dinámicas tóxicas. Expertos legales disertaban sobre agresión. Mi historia personal se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande. La cuenta de Instagram de Sabrina, que horas antes había estado llena de fotos idílicas de la boda, estaba ahora inundada de comentarios de odio y burlas. Su hashtag de boda se utilizaba para difundir el video de su vergüenza. Casi sentí lástima por ella, casi. Luego recordé su sonrisa triunfal, sus palabras, finalmente estoy consiguiendo lo que siempre he merecido, y cualquier atisbo de simpatía se evaporó. La llamada más significativa de esa noche vino de la jueza Margaret Chen. Bien, espero que no te importe que llame. Obtuve tu número del colegio de abogados. Quería disculparme personalmente por lo que presencié esta noche. Jueza Chen, no tiene por qué disculparse. Usted no hizo nada malo. Debería haber intervenido, dijo, y su voz sonaba cansada. Debería haber dicho algo cuando vi lo que estaba pasando, en lugar de quedarme ahí paralizada como el resto. Pero he estado pensando, eso no fue solo un drama familiar, Vivian. Lo que vi fue un patrón de abuso emocional, financiero, y finalmente físico. Lo he visto demasiadas veces en mi sala. Sus palabras me golpearon con una fuerza que me dejó sin aliento. Yo había estado tan centrada en el golpe, en la demanda del penthouse, que no había visto el cuadro completo. Pero ella tenía razón. Esto no era una sola noche horrible, era la culminación de toda una vida de ser tratada como un recurso, no como una persona. El abuso no siempre es obvio, especialmente cuando viene de la familia, continuó la jueza. Estamos condicionados a aceptar comportamientos de nuestros seres queridos que nunca toleraríamos de un extraño. Pero las demandas, la humillación pública, la violencia, son un caso de libro de texto. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi sala, solo iluminada por las luces de la ciudad, rumiando sus palabras. ¿Había sido abusada? La palabra parecía tan grande, tan definitiva, pero encajaba. Y esa comprensión fue a la vez desgarradora y profundamente liberadora. A las 2 a.m., exhausta pero serena, estaba a punto de acostarme cuando el intercomunicador del edificio sonó. Miré la pantalla de la cámara. Era Sabrina. Seguía con su vestido de novia, ahora arrugado y manchado, su rostro hinchado y destrozado por el llanto. Miró directamente a la lente, sus ojos suplicantes. Vivian, por favor. Dudé. Por un instante, vi a la hermana con la que había crecido, la niña que una vez me había admirado, ahora desesperada y rota en mi puerta. Luego recordé el sonido de su mano golpeando mi mejilla, el coro de risas, la mirada de aprobación de mis padres. Apagué el monitor y me fui a la cama. No había vuelta atrás. La historia apareció en Page Six a la mañana siguiente. Abogada agredida por su hermana en la boda del Ritz, proclamaba el titular, junto con una foto congelada del momento del impacto. Para el mediodía, era tendencia nacional. Los hashtags número Slapgate y número Morrison Family Drama se volvieron virales.
la suegra de Sabrina canceló su invitación a las vacaciones familiares. La firma de Derek inició una revisión ética de su participación. La membresía de mis padres en su exclusivo club de campo fue puesta en pausa. La venganza que elegí no fue violenta ni ilegal, fue simplemente la verdad, amplificada por el poder de las redes sociales y las relaciones que había construido con mi propio esfuerzo. A veces, el arma más devastadora es dejar que la gente vea quiénes son realmente. Sabrina me llamó una semana después, su voz era un hilo de voz entrecortado por los sollozos. La habían despedido de su trabajo en relaciones públicas. Derek estaba en apuros profesionales. Su luna de miel en Bora Bora había sido acosada por paparazzis. Vivien, por favor, sollozó, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Quisiste humillarme, respondí, mi voz calmada y plana. Quisiste quitarme mi hogar. Quisiste ponerme en mi lugar frente a todo tu mundo. Lo único que no quisiste fue enfrentar las consecuencias. Haré lo que sea, una disculpa pública, terapia, lo que quieras. Sabrina, para. Estaba de pie en mi terraza, mirando hacia Central Park, el viento secando cualquier última lágrima potencial. No puedes disculparte para salir de esto. No puedes deshacer lo que hiciste. Y no puedes obligarme a perdonarte solo porque ahora estás sufriendo las consecuencias. Pero, somos familia, murmuró, un último y débil intento. La familia no se hace esto, Sabrina. Adiós. 6 meses después, Sabrina y Derek se divorciaron. El estrés del escándalo, combinado con las dificultades financieras de haber perdido ambos sus trabajos, destrozó su matrimonio de cuento de hadas antes de que pudiera echar raíces. Sabrina volvió a vivir con mis padres, cuyo propio estatus social se había evaporado. El negocio de mi padre perdió clientes clave, su círculo social los había congelado. Mientras tanto, mi firma floreció. La publicidad, aunque inicialmente incómoda, resultó ser una bendición. Me llovieron clientes nuevos, muchos de los cuales dijeron específicamente que me contactaban porque admiraban mi fortaleza y mi negativa a ser intimidada. Me había ganado la reputación de ser la abogada que no retrocedía, ni siquiera ante su propia familia. Nunca recuperé una relación con ellos, pero con el tiempo, me di cuenta de que nunca había tenido una que valiera la pena recuperar. Lo que sí tenía era un círculo de amigos leales, colegas respetados y la satisfacción profunda de saber que me pertenecía a mí misma, por completo. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si podría haberlo manejado de otra manera, si había un camino que hubiera salvaguardado mis límites sin causar una destrucción tan nuclear. Pero luego recuerdo el sonido de esa bofetada, el coro de risas, la expresión de triunfo en el rostro de mi hermana. Había elegido la venganza que lo silenciaría para siempre, y lo había logrado. El silencio, cuando finalmente llegó, fue más dulce de lo que nunca había imaginado. Y me di cuenta de que a veces, la mejor venganza no es contraatacar con la misma moneda. A veces, es simplemente negarse a seguir jugando. A veces, es levantarse y decir, no más, y tener la fuerza para mantener esa palabra. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para reclamar tu vida.